Bienvenidos a Jan Le Crisis. Un podcast sobre crisis en tierras infinitas. Hola, bienvenidos a Jan lee la crisis o Jan lee crisis en tierras infinitas. Este es un podcast nuevo que estamos haciendo yo, que soy Gus Casals, y yo, que soy Jan, el que lee la crisis, Jan Veneno, en redes sociales. Bueno, si no nos conocen, no sé qué están haciendo escuchándonos si no nos conocen, pero nos presentamos. Mi nombre es Gus Casals, yo soy psicólogo y soy comunicador y hablo muchísimo de historietas basado en la autoridad que me da leer hace casi 50 años historietas de superhéroes, mayormente de DC. Esta revista que vamos a estar leyendo acá en el podcast es justamente de DC también. Tengo mucho amor por los personajes, tengo un gran conocimiento de lo que se llama pre-crisis y post-crisis. Estas son cosas que les vamos a ir explicando si ustedes no las conocen a la medida que vaya el podcast. Sos una pesada. Soy una pesada, la famosa pesada. Y ahora, ¿por qué no te presentás vos, Jan? Bueno, yo soy el marido de el marido de la pesada. No leo cómics, o empecé a leer hace bastante poco, más que nada por estar casado con Casals y por estar grabando, por ejemplo, este podcast lo estamos grabando en la biblioteca de casa, que es de piso al techo, cómics. Y bueno, estar viviendo en esta casa hace que sea imposible evadir la lectura de cómics. Y bueno, empecé de a poquito, me fui enganchando y ahora finalmente decidí leer La Crisis. Y acá estamos. No es major, no es mi tema para nada. Yo hablo de musicales. De hecho, hay un podcast sobre teatro musical que se llama Broadway Trip y lo pueden encontrar, ya arrancamos al chivo, ¿viste? Lo pueden encontrar en Spotify, dando vueltas por ahí. Pero bueno, no tengo mucho conocimiento sobre cómics, no tengo mucho conocimiento sobre los personajes de los cuales vamos a estar hablando, y la verdad que tirarme la pileta a leer esto, que en teoría cambia el universo de los cómics de DC, en teoría, me contaron. Sí, te cambia el universo después de 50 años, digamos, ¿no? Hay 50 años anteriores y después lo que viene de esto, tengamos en cuenta que estamos hablando de algo que sucedió en 1985, así que se está acercando muy rápidamente el 40 aniversario de la crisis, es decir, hay 50 años antes de la crisis y casi 40 después. Pero eso acá no nos preocupa demasiado todavía. Guardamos y lo sacamos para el 40 aniversario. Reventamos las redes. Pero vamos a ir aclarándoles varias cosas. Primero, hay parte del disfrute de esto, más allá de que tengan en cuenta que este es un podcast que, si bien va a tener mucho componente serio, un poco la gracia también es en el paso de comedia de alguien que leyó muy poquito de ese cómics, leyendo esta obra que es complicada, no porque sea compleja, tipo algo que escribió Alan Moore, sino porque son montones de personajes en montones de tierras, haciendo cosas que están muy basadas en décadas de historia anterior. Entonces, sin un conocimiento previo se puede hacer medio complejo. Incluso con un conocimiento posterior también se puede hacer medio complejo, porque esto habla de una historia anterior que no se conocía. Igual voy a quedar como una estúpida. La gracia de todo esto entonces es que ya hayan leído La Crisis, o si quieren pueden utilizarlo como una guía de lectura. Este es nuestro episodio presentación, si quieren, pero después cada uno de los episodios que vamos a estar haciendo van a ir yendo número por número a través de La Crisis. Inicialmente, después vemos si hay que leer algo más, si hay que agregar no seas algo hincha más. pelota. No, esto te lo digo a vos. No es por hincharte las pelotas a vos o a los oyentes. Ya es un montón esto, dejá de hinchar. Bueno, antes de explicar un poquitito para el que no sepa qué es La Crisis, ¿qué sabés vos de La Crisis? Bueno, lo que sé de La Crisis es que es un hermoso rompecabezas de 2000 piezas que está colgado en el living de casa. Sí. Que es un hermoso póster que está colgado enfrente de la computadora donde trabajo todos los días. Sí. Que es un hermoso póster que está sobre la cama que compartimos. Sí. O sea, entiendo, ¿no? Porque estoy acá. No, ¿qué es La Crisis? Entiendo, después de toda esta Inception que mi marido ha plantado en estos 7, 8 años que estamos juntos, entiendo que
de repente el multiverso, y ahora que hablamos mucho de multiverso, pero por la otra franquicia, o sea, la realidad de estos personajes, de estas sagas, de estos cómics de DC, es como que comparten varios universos paralelos, los cuales por algo que sucede en la crisis, que es lo que me voy a enterar ahora, se van destruyendo uno a uno. Entonces la crisis lo que hace es tomar a estos personajes que en muchos casos están como duplicados, triplicados. O sea, hay un personaje de cada uno. Este es un dato interesante. Todos estos universos, cada uno son universos paralelos. Entonces en todos hay tierras, en todos hay planetas Tierra. Y en cada uno de esos planetas Tierra, la realidad se fue desarrollando de distintas maneras. Entonces eso significa que en varios de estos universos, por ahí, está el mismo personaje en distintas encarnaciones. Sí, bueno, y la cuestión es que, algún suceso hace que estos diferentes universos empiezan a destruir unos con otros, todas estas tierras dejan de existir y bueno, algo reúne a personajes de distintos universos para tratar de evitar el final. Eso es lo que tengo entendido. También otra de las cosas que entiendo de la crisis es que rompió todo lo que era DC hasta ese momento. O sea, todos estos mundos coexistían en distintas revistas, distintas publicaciones, y de repente todo se fue al tacho. Bueno, me voy a enterar a ver qué pasa. ¿Estoy más o menos en tema? Estás más o menos en tema, estás más en tema que mucha gente que llegó incluso a la revista en su primer momento. Como les decía, esto salió para el 50 aniversario de DC, que fue en 1985. Se iba a publicar un poquitito antes y como venía medio demorado, finalmente se tomó la decisión de que salía en el 85 y no antes, y es una idea de dos creadores muy importantes, que son Mark Wolfman, que es el escritor de toda esta serie, y Len Wein, que es el editor de esta serie, esto es importante, tienen dos características que son pertinentes a por qué sucede esto. Una es que son dos de los primeros creadores que vienen del fandom. Es decir, no gente que escribía otra cosa o que eran escritores profesionales, sino gente que se crió leyendo historietas de DC, de Marvel, y llegaron a ser profesionales de ese rubro. Y la otra cosa importante es que ambos vienen de trabajar en Marvel. Durante los 60 y los 70, el estilo de las publicaciones de una compañía y de la otra eran muy distintos. Y entonces cuando ellos vienen, aparte de traer una cosa de renovación y rejuvenecimiento a DC, mucha gente considera que trajeron como una marvelización del universo DC. Algunos lo dicen de manera positiva y otros lo dicen de manera negativa. El ejemplo más claro de todo esto es la serie de los New Teen Titans, que hacía el equipo creativo de esta serie, que es Mark Wolfman como escritor y George Pérez como artista de lápices, con distintos entintadores. Vamos a ir por hablando eso a mí me sonaba Wolfman y Pérez. Exactamente. Claro. Wolfman y Pérez hacen los New Teen Titans, crean personajes nuevos, Cyborg, Starfire, Raven, que son personajes muy Marvel para DC, sobre todo para la DC de esa época, principios de los años 80. Entonces, bueno, estos dos creadores parten de una premisa que después vamos a discutir si era cierta o no, que el universo DC, el multiverso DC, era muy confuso. Para el lector nuevo era muy difícil. De repente agarraban un número de Justice League of America y aparecía una revista donde había dos Superman y dos Mujeres Maravilla y como que no se entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces ellos lo que proponen es una saga épica que simplifique todo esto mediante primero la creación de algunos personajes nuevos. Vamos a ir hablando de esos Rompieron los nuevos. chiches, digamos. Rompieron los chiches, pero con permiso de Janet Kahn y Dick Giordano, que eran la presidente y lo que se llama el publisher de la compañía de ese momento, que lo que querían era salir del segundo lugar eterno que tenían detrás de Marvel. ¿No? Entonces era, bueno, si es necesario romper los chiches, rompamos los chiches. Y de hecho, no solo funcionó, sino que además hay un periodo de oro que les diría, que incluye la crisis y 2 o 3 años después de la crisis, donde nada que hiciera DC podía salir mal, ¿no? Muchas de las historietas que más nos gustan a los fans de DC y muchas de las publicaciones que son consideradas como obras maestras de la historieta, Watchmen, The Dark Knight Returns, bueno,
no son causa de la crisis, pero vienen después de la crisis con este aire de renovación que traen Khan y Giordano, digamos, ¿no? Es parte de un plan editorial mayor. Esto del dato histórico del momento es muy importante también. Después hay algunas otras cositas contextuales que van a ir saliendo mientras vayamos leyendo, pero que son importantes. Tengan en cuenta que lo que nosotros pensamos como DC, una gran compañía, en realidad es una amalgama de compañías. De hecho, en los años 30 era una editorial que publicaba Superman y otra editorial que publicaba Batman. Después todo eso se va uniendo en la compañía que conocemos como DC, que es una parte de Warner Bros. Discovery, pero que fue cambiando de manos un montón de tiempo. Durante la mayoría de este tiempo se llama, como era, New Periodical Publications, una cosa así, pero bueno, se la conocía como DC Comics, que además a lo largo de los años fue comprando otras editoriales o personajes de otras editoriales. Y los fue incorporando a su propio universo, a veces de manera prolija, a veces no tanto. Generalmente la manera más práctica que encontraban de incorporarlos era crear una nueva dimensión paralela, un nuevo universo del multiverso que tuviese esos personajes. Lo emblemático de todo esto pasó con los personajes de la banderita Shazam, digamos, ¿no? Capitán Marvel Jr., Mary Marvel, todos estos personajes los publicaba otra compañía, que era Wiz Comics. Hay todo un tema legal, no nos vamos a meter en eso, pero digamos, los personajes, los Marvel, digamos, los personajes Shazam, funcionaban dentro de lo que se llamaba la Tierra S. Algunas tierras están numeradas, otras tierras tienen una letra. Bueno, en la Tierra S están estos personajes. ¿Por qué les digo esto? Porque acá es la primera aparición de otros personajes más que les van a ir asignando su propia tierra para después destruirla. Pero digamos, es la manera de hacer como la previa a el resultado final, que sería una unificación de todos estos universos. ¿Se entiende? No, pero sí. Bueno, este podcast es Ian lee la crisis, Gustavo explica la crisis. un poquitito va a ser así también. La idea es que nos divirtamos, no vamos a entrar en súper recontra detalles, no vamos a explicar absolutamente todo, sino más bien aquellas cosas o que a Ian le llamen mucho la atención o que no se entiendan para seguir avanzando con la lectura, ¿no? Es un poco eso. Tal cual. No, y también, bueno, ya lo dijo Gustavo, pero reitero la invitación a quienes quieran leer la crisis y que no se animaron porque es un quilombo, o no se animaron porque no tuvieron ganas o lo que sea. Siéntense a leer la crisis conmigo y bueno, utilicen esto que estamos haciendo, que no sé qué formato va a tener todavía. Sí sé, pero bueno, no importa. Pero lo que voy es que sea una herramienta para acompañarlos en la lectura. Me parece que la idea es que nos divirtamos todos. Bueno, para una serie de descargos. Ustedes pueden leer la crisis en cualquier formato que haya salido en cualquier momento, en cualquier idioma. La serie son 12 números, varios de esos números son dobles, así que esperen que esos episodios, como por ejemplo el primero, que es el que viene inmediatamente después de este, sean un poco más largos que otros episodios. Van algunas aclaraciones de cómo lo estamos leyendo nosotros, de todas maneras. Ian está leyendo en digital, por eso lo van a escuchar putear cuando de repente haya uno de esos maravillosos splash pages de Pérez que salen en 2 páginas, porque a él se le complica leer eso. Sepan que Ian tiene una discapacidad motriz, por lo cual leer en papel se le hace muy difícil, y entonces por eso lo está leyendo en digital. Y está leyendo la versión 30 aniversario, que es la versión que, es medio como la versión estándar que se pueden comprar ahora. ¿Es diferente a otras versiones que pueden encontrar? Las diferencias son más bien de color, es decir, en cómo está coloreado, en cómo está manejada la resolución de los lápices de Pérez y las tintas de los distintos entintadores. Y al final de la versión tuya está una publicación que salió separada, que es la historia del universo DC. Uh-huh. Que los que lo leímos clásicamente lo leímos como 2 publicaciones. Una cosa era la crisis, la otra era esa. Yo tengo la versión, la que fue la primera versión en tapadura, que salió en los años 90 y algo, que es la primera versión que tiene corregidas algunas cosas del color y de los lápices, pero el contenido es siempre el mismo, tendría que serlo. Les aclaramos, tanto Ian como yo estamos leyendo la versión en inglés, por lo cual algunas expresiones y cosas, si están leyendo, ya sea la versión que se consigue acá en Argentina, editada por OVNI, o alguna de las ediciones clásicas, sobre todo las de
la editorial 5 que salió en España, bueno, van a encontrarse con algunas cosas, nombres de personajes, de planetas, de cosas así, que nosotros vamos a recurrir siempre a la versión en inglés. Pero es la única diferencia de contenido que hay. En cuanto a ediciones, ¿esto se consiguió solo desde España acá? Inicialmente sí, es decir, si ustedes estaban leyendo fines de los 80, principios de los 90, o conseguían los numeritos sueltos norteamericanos, que es lo que hice yo, que se pagaban bastante caros, y si no, tenían que leer la versión de 5. Después con los años empezaron a salir versiones en español en otros lugares del mundo. Acá se editó en Argentina hace relativamente poco como parte de la iniciativa de OVNI en otra versión. Y en España después hubo otras versiones también de distintos tamaños, de distintas calidades. La traducción no es siempre la misma. La traducción de 5 le pertenecía a 5 y, por ejemplo, hay un Absolute Divino que sacó Planeta en España, pero la traducción es otra. Pero sí, no, bueno, y acá hay un dato que a ver, hablando de quiénes somos nosotros, ¿no? Young no lee cómics y llega a la crisis ahora en el año 2023. Yo les voy a contar qué me pasó a mí. Yo dejé de leer historietas en el año 82 porque empezaba el secundario y era un señor grande y los señores grandes no leían historietas. Y vuelvo a leer cuando ya había terminado el secundario y estaba en la facultad en el año 88. Claro, cuando empiezo a comprarme las revistas de DC del año 88, me encuentro con un universo totalmente distinto y todo el tiempo se aludía a la crisis. Ahí a partir de la crisis empecé a entender algunas cosas, empecé a entender que ciertos personajes habían muerto, que ciertos personajes que estaban duplicados ahora eran uno solo, pero no me quedaba del todo claro, así que me pongo a buscar la crisis. Era, como les decía, era bastante difícil de conseguir. La compré en Entelequia, que en el año 88 ya existía. Como les decía, la pagué bastante cara, pero me acuerdo de haberme encerrado. Yo creo que la leí en 2 tardes completas. Yo a la mañana estaba cursando algo y a la tarde me encerré a leer la crisis y a tratar de entender qué estaba pasando. Pero todo esto, como les decía, fue como unos 3 años después, de haber sido en el año 88. A partir de ahí la he leído y releído y he leído comentarios de otra gente y la he comentado con otra gente. Un dato por ahí para aportar es que es muy, ¿cómo diríamos? Welcoming. Sí, que se deja leer mucho. Que te da la bienvenida. Sí, bueno, pero a ver, aclaremos esto, porque este no es tu primer intento de leer la crisis. Es verdad. ¿Qué te pasó cuando trataste de leerlo la primera vez? Nada, vi la pitufa dando vueltas y dije basta. Lo vamos a ver más cuando vemos el primer episodio concreto del podcast, pero hay como 2 momentos en ese primer capítulo en donde al principio hay una presentación de qué es lo que está sucediendo, que son muy pocas páginas, que me pareció hermosísimo, y después cuando se empezó a complicar, cuando aparecían personajes nuevos y empezaban a explicar otras cosas, noté que me faltaban herramientas. Me faltaban herramientas para comprender la dinámica de lo que estaba leyendo. Vuelvo ahora a la crisis después de haber leído 15 años en publicaciones de la Legión de Superhéroes. Sí. Después de haber leído Sandman. Después de haber leído Animal Man. Después de haber leído Identity Crisis. Después de haber leído esta de Pérez de la Legión. Sí, Legion of Three Worlds. O sea, ahora siento que es un momento en el que tengo herramientas para comprender, pero esto iba más allá de la crisis en sí. Yo creo que eran herramientas para comprender la dinámica del cómic en general. Sí. Hay cuestiones del lenguaje que yo no digo que no comprendía, pero no sentía que tenía las herramientas para que me sea fácil la comprensión. Y bueno, mi primer cómic fue Planetary, que en teoría es también complicado de leer y sin embargo me atrapó, y a partir de ahí fue que empecé a leer cómics, todo lo que enumeraba anteriormente. Sí. Y ahora siento que estoy en un lugar donde puedo sentarme a leer la crisis y entenderla. ¿Qué me pasó? Sentí que me daba la bienvenida, sentí que me entusiasmaba leer lo que estaba pasando. No, eso está bueno porque lectores, es decir, los que estén escuchando que sean lectores de historietas, notarán lo siguiente: en la lista de cosas que mencionó Ian, Planetary, Sandman, sobre todo esas 2 cosas, están por fuera del universo DC mayor, y después las cosas que leyó del universo DC, salvo Animal Man
y hasta cierto punto Identity Crisis, tampoco están tan incorporadas. Es decir, Legión se puede leer perfectamente sin conocer lo demás. Pero fíjense que él llega acá con una ignorancia casi absoluta de mitos de Batman, Superman y la Mujer Maravilla, salvo aquello que se ve en series animadas, en películas, es decir, lo básico está, pero nunca leyó esas historietas, ni ninguna de la Liga de la Justicia versión clásica también, que en realidad todo esto sale un poco de eso, ¿no? Es en las revistas donde la Justice League y la Justice Society, que es el grupo de superhéroes de la Tierra 2, empezaban a cruzarse todos los años en historias que se llamaba Crisis in... Y era en Tierra 1, Crisis en Tierra 2, Crisis en Tierra 3, Crisis en el espacio, en el tiempo. Además, por eso esta es la crisis en múltiples tierras, infinitas tierras. Infinitas. No, me río porque un chiste recurrente en esta casa es: Gustavo, ¿te vendieron otro libro con la palabra crisis en el lomo? Claro, pero sentado acá veo la biblioteca y hay 2 estantes que dicen crisis. Entonces, era medio chiste, es tipo, cambiaron el orden de las palabras y te vendieron otro libro. Pero bueno, y esta cuestión de que cada uno tenía su propia crisis me causa mucha gracia. Es un chiste que por ahí me da gracia a mí nada más. Pero tienen que venir y ver esta casa, lo que son estos estantes donde de repente todos dicen crisis. Bueno, pero suficiente sobre nosotros. A partir del próximo episodio vamos a ir yendo número por número. El primero que vamos a hacer es Crisis on Infinite Earths o Crisis en Tierras Infinitas, número 1 del año 1985. Nos van a poder encontrar donde encontraron este episodio. Si nos quieren comentar todo eso, lo pueden hacer. Más que nada estamos en Twitter los dos, donde nos pueden encontrar. A vos, Ian, como @IanVeneno. A mí me encuentran como @GusCasals. Vamos a usar un hashtag que es Ian lee crisis. Ian lee crisis. Si lo usan vamos a estar espiándolo también, pero nos pueden Y si les interesa esta dinámica y quieren conocer un poco más sobre nosotros, pueden ir al canal de Gus Casals, el cual él es el protagonista y yo soy el editor. Se van a divertir un poquito, van a aprender un poco de cultura popular y sobre todo si les gustan los cómics, vayan porque esta no para de hablar. Ay, qué pesada. Así que bueno, nos estamos escuchando. Ian lee Crisis. Un podcast sobre crisis en Tierras Infinitas. Esta es una idea original de quien les habla, Ian Gutiérrez y Gustavo Casals. El episodio está editado por mí, Ian Gutiérrez, y los esperamos la semana que viene. Un abrazo para todos.